Bendiciones abundantes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que estés escuchando este podcast. Te damos la más cordial bienvenida a Ámbitos. Y bueno, pues parece increíble, pero ya llevamos varios días en el tema del ayuno. Y precisamente pensando en el ayuno y la oración, el día de hoy quisiéramos iniciar una pequeña serie de temas relacionados con la oración, y estos inspirados en un versículo, específicamente en Lucas capítulo 11, versículo 1, en donde al leerlo en lo particular a mí me enternece mucho la petición que los discípulos le hicieron a Jesús. El versículo específico dice de la siguiente manera: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a los discípulos. Así que para este primer tema de este día, el título así le vamos a poner: Señor, enséñanos a orar. Y bueno, ¿qué les parece para poder empezar con el pie derecho, o mejor dicho, con la oración? Pues oremos, ¿no? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos poner en tus manos este mensaje, esta pequeña reflexión, con el único objetivo de poder adentrarnos a la parte en donde estos discípulos preciosos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, y que podamos platicar un poquito sobre eso, sobre todo nuestras experiencias con este tema tan importante. Orar no es otra cosa más que platicar contigo como lo estamos haciendo ahora, pero es importante que tú nos enseñes para poder ser dirigidos, para poder tener esa comunicación contigo de una manera eficaz. Porque escrito está en tu palabra: la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y bueno, este texto de Lucas capítulo 11 está en un contexto muy interesante. De ahí mismo, en el capítulo 11 de Lucas, dice la escritura: en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, y líbranos de todo mal. También les dijo: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle? Aquel responderá desde adentro, le dirá: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están en la cama conmigo. No puedo levantarme para dártelos. Yo les digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, si se lo pide, él se los dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si tiene un hijo y ese hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. En esta porción del Evangelio de Lucas, del capítulo 11, del versículo 1 prácticamente al versículo número 12, nos da el contexto de este tema que queremos abordar el día de hoy. Bueno, pues, Señor, enséñanos a orar. Esto suena como una pequeña e inofensiva oración, solo 4 palabras, pero no nos dejemos engañar. Esta podría ser la oración más importante y la petición más sentida que los discípulos pudieron haberle hecho a Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él tiene el potencial de transformar radicalmente la vida de una persona cuando aprende a orar. Y es la oración, en una definición muy básica y muy sencilla, no es otra cosa más que platicar con Dios. Pero aunque lo digo de manera muy simple, esto tiene un peso bastante fuerte, porque imagínate, platicar con Dios. Por lo regular nosotros tenemos la bendición de poder platicar con muchas personas, ¿verdad? Desde que te levantas por la mañana, durante el transcurso del día y cuando vas a dormir,
pues platicamos con muchas personas, ¿verdad? Es personas a quienes vemos, pero en este caso, cuando platicamos con Dios, podemos tener la claridad de que Dios es espíritu. No le vemos, pero podemos percibirlos. Así que una vez que aprendemos a orar, no hay nada que Dios desee más que usted y yo tengamos el deseo de poderle pedir, de acercarnos a Él como un padre y Él como un buen padre, así como hace un ratito leímos. ¿Quién de nosotros que sabemos y que tenemos hijos, verdad? Por lo regular nos desvivimos por darles muchas cosas a nuestros hijos, pero imagínense ahí lo que dijo el texto, ¿no? ¿Quién de nosotros que aún siendo malos, si nuestros hijos nos piden algo, le vamos a dar una piedra, una serpiente? Claro que no lo haríamos, porque entendemos que son cosas que podrían dañarlos, ¿verdad? Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, Él puede darnos muchas cosas, y no por las cosas que nos da, sino porque orar es el mejor pretexto para poder comenzar a desarrollar intimidad con Él. Bien, pues los discípulos habían visto a mucha gente orar. Si se dieron cuenta, pues ahí le dijeron a Jesús, enséñanos a orar como bien Juan el Bautista les enseñó a orar a sus discípulos, ¿no? Así que los discípulos habían visto a mucha gente orar, pero ellos nunca habían visto jamás a nadie orar de la manera como Jesús oraba. Su vida de oración estaba viva, vigorosa y relevante. De ese versículo que leímos anteriormente aprendemos varias cosas. Por ejemplo, Jesús oró categóricamente en un nivel más alto que cualquier otra persona que sus discípulos habían visto. Por eso fue que les llamó la atención. Juan el Bautista oraba así y les enseñó a sus discípulos también a orar. Así que los discípulos tenían hambre de Dios y un gran deseo de aprender a orar como observaron que oraba Juan, pero la forma de orar de Jesús definitivamente les voló la cabeza. Por eso fue que al final, cuando escucharon cuando observaron, mejor dicho, que ya Él dejó de orar, si se dieron cuenta, el versículo decía que esperaron a que terminara, ¿verdad? No querían interrumpirlo. Qué bueno, importantísimo eso. Sabían que estaba en una entrevista cara a cara con su padre hablando, así que esperaron como buenos discípulos educados a que terminara, y en cuanto terminó de orar, entonces viene la expresión que le da título a este tema: enséñanos a orar. Por lo tanto, Jesús responde a la petición de sus discípulos y les da algunas herramientas, ¿no? Entonces, como un primer punto, como un primer inciso, podríamos poner Jesús les dio un modelo de oración. Así que si se dieron cuenta, notaron que lo que leí al principio es parte de la Escritura. Recordemos una vez más lo que les dijo. Cuando oren, ustedes digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aunque la porción bíblica no dice amén, pero por lo regular nosotros terminamos cada oración con esa pequeña expresión que significa así sea. Ahora, pues ¿cuántos de nosotros nos hemos expresado a Dios con esta oración? Nada menos estaba recordando que a mis principios de empezar a caminar con Dios, me recuerdo que llegué a la casa de un buen amigo, y le platiqué todas mis problemáticas de ese momento. Él fue quien me llevó a Cristo, de hecho, y cuando me dijo, bueno, vamos a orar, ¿no? Y él empieza a orar hablando a Dios literalmente. Yo lo vi que cerró sus ojos, ¿verdad? Como para no distraerse, y yo también quise cerrar los dos ojos, pero la verdad me quedé con un ojo abierto, porque para mí eso fue súper importante, ver cómo es que alguien podía hablarle a Dios y no en la forma en la que por lo regular la mayoría de nosotros en la religiosidad popular fuimos enseñados. Así que eso me llamó mucho la atención, me tocó mucho mi corazón en un principio saber que podíamos platicar con Dios y que Él nos escucha. Obviamente en ese momento yo no vi literalmente a Dios, pero la forma en la que Él habló con Dios, y sobre todo tratándose de mi persona o a favor de mi persona, tocó mucho mi corazón. Yo al final de esa plática con este amigo, hermano, me fui muy, muy consternado, porque
por primera vez alguien le había hablado de mí a Dios. Pues eso me voló la cabeza. Imagínense, ¿no? Muchos tal vez hablaron de mí sin conocerme, o muchos conociéndome por quien yo era, pero era la primera vez que yo escuchaba que alguien me podía hablar a Dios de mi persona. ¿Y quién soy yo como para que alguien pueda llegar a tener esa atención de poderle hablar de mi persona, sobre todo a alguien tan sumamente importante como es Dios? Esas fueron mis primeras experiencias, y ya después empecé a meterme un poquito más en el tema. Como punto 2, Jesús les da una descripción de la oración. En el momento en el que les dice: miren, ¿quién de ustedes tiene un amigo y va y lo molesta de medianoche? La verdad es que la mayoría de nosotros, en algún momento que nos pasa alguna situación, pues a quien acudimos inmediatamente es alguno de nuestros amigos. Sabemos que alguien va a responder en medio de una situación. Y bueno, Jesús también aborda esto en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Y le dicen: miren, les voy a dar una descripción de cómo es el tema de la oración. Y les dijo también: ¿quién de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a verme, viene de viaje y la verdad que no tengo que ponerle delante? Y el amigo lamentablemente dice que le respondió desde dentro: no me estés molestando, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama y pues no puedo levantarme a dártelos. Y así cierra Jesús la descripción y le termina diciendo: yo les digo que aunque no se levante ese amigo a dárselos, pero nada más por el hecho de ser su amigo, se va a levantar porque lo importunó y le va a dar lo que necesita. Y al principio, cuando yo leí esta parte de la escritura, no me hacía mucho sentido, porque los amigos que yo tuve en aquel entonces, muy seguramente si yo llegaba a medianoche, pues a lo mejor ni salían, ¿verdad? Porque no era tan importante la situación por la cual estaba yo llamando, o alguno que otro tal vez podría haberse levantado, pero con otro tipo de apoyo en medio de una necesidad. La verdad es que aquí Jesús da una descripción sumamente importante. Podemos ver a Dios como un buen amigo que, si tú estás en medio de una necesidad, si tú estás en medio de una circunstancia difícil, puedes hablarle a Él y muy seguramente Él se levantará para poder apoyarte y ayudarte en lo que tú necesitas. Otra de las cosas que el Señor habló en medio de esta intervención, en donde les estaba diciendo a los discípulos cómo orar, que Jesús les da la promesa en la oración. Les dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Y ese segmento parecerá muy obvio. ¿Quién toca la puerta de una casa? Y obviamente sale la persona preguntando quién es, ¿verdad? Escucha la voz, y si es una voz conocida o una voz desconocida, pues bueno, abrirá con precaución, o bien si es una voz conocida, le abrirá con toda la certeza de quién es con quien está hablando, ¿verdad? O a quién va a dejar acceder a la casa, ¿verdad? Pero eso es algo bien importante. A veces lo pasamos un poquito desapercibido, pero si tú quieres recibir, pues obviamente necesitas pedir. Tienes algo perdido, pues obviamente necesitas buscarlo. Y lo que expresa aquí Jesús parece obvio, pero tiene un gran peso. Necesitamos de dar el primer paso para que esto se pueda comenzar a consolidar en nuestras vidas cuando estamos platicando con Él. Y cierran la expresión de la promesa diciendo: ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Digo, a lo mejor habrá algún padre desconsiderado que a lo mejor cuando su hijo tiene mucha hambre, igual y le da algo que no pueda llevarse a la boca, ¿verdad? Pero hablando de paternidad responsable, un padre en su cabal juicio, cuando sus hijos tienen hambre, por lo regular buscará suplir el alimento que se le está solicitando en ese momento. Y después dice: y si pide un pescado, ¿a poco le va a dar una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si se dan cuenta, sigue Jesús como que tratando un tema o tratándonos de describir algo muy obvio, pero la verdad es que si entendemos el principio de la paternidad, esto es muy importante. Un padre, y él bien dice ahí: ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les va a dar lo que ustedes puedan pedirle. Así que podemos ver que el modelo de oración de Jesús inicia con la palabra Padre, ¿no?
Y esa es una partícula muy importante, porque la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ahí anclo este pensamiento con lo que te comenté cuando yo escuché por primera vez orar o a una persona platicar con Dios acerca de mi propia persona. ¿Por qué fue tan impactante para mí? Porque aunque yo me sabía el Padre Nuestro al revés del derecho, nunca había asociado el peso que tiene la palabra Padre. Y te hago referencia al versículo de Juan 1:12, porque la mayoría de nosotros nos podremos acercar a Dios o tratar de hablar a Dios, pero todavía no hemos entendido el principio que la Escritura nos enseña del verdaderamente llegar a ser hijos. Un padre por lo regular siempre va a escuchar a su hijo. Así que en el momento en el que tú le rindes tu vida a Cristo, en el momento en el que tú reconoces que necesitas el perdón de Dios y se opera el milagro del nuevo nacimiento, en ese momento Dios se convierte en tu Padre y tú te conviertes en su hijo. ¿Y qué padre no le pone atención a su hijo? Un padre responsable siempre le pondrá atención a su hijo. Por eso cierra la partícula de este segmento en el versículo y le dice: porque ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos. Y la verdad, la mayoría de los que me están escuchando que tienen hijos estarán de acuerdo conmigo que los amamos tanto que les damos a veces hasta más de lo que les tenemos que dar. Y bueno, pues porque queremos que nuestros hijos se encuentren bien. Entonces cuando el Señor hace la pregunta, cuando Jesús hace la pregunta y les dice a sus discípulos: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios es un buen Padre. Y yo quisiera animarles que en medio de esta serie que estamos abriendo aquí en Ámbitos y que está enfocado a la oración, podamos descubrir la paternidad de Dios, que esa será una anécdota que después te platicaré, que fue una cachetada de igual en mi vida espiritualmente hablando, cuando el Señor me mostró su paternidad. Y a partir de ahí mi forma de orar fue diferente. Yo antes en realidad oraba como si fuera un mendigo, ¿no? Pidiendo una limosnita por el amor de Dios, ¿no? Pero cuando me puse en modo hijo, cuando nací de nuevo por el Espíritu y supe que Él me había dado la oportunidad de ser reconciliado con Él, con Dios Padre, y pude hablarle como le habla a un hijo, a un padre, entonces mi vida de oración cambió radicalmente, de una forma extraordinaria. Así que, pues, en medio de esta reflexión de este versículo o de estos versículos que leímos y que Jesús les está dando a sus discípulos las instrucciones específicas, pues hace sentido, ¿no? Lo que le está diciendo. Él prácticamente le está diciendo: está bien, ¿quieren aprender a orar de la manera en cómo lo hago yo? Bueno, pues tienen que aprender a orar bajo la influencia del Espíritu Santo. Así es como oro yo. Es prácticamente como tratando de enfatizar este último segmento de Lucas 11:13. Y es que solo así funciona. Orar bajo la influencia del Espíritu Santo es la única manera en que usted puede orar efectivamente. Y esa parte te va a abrir el campo al segmento sobrenatural. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Ojo con esto, dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? La verdad es que nadie de nosotros sabe pedir como conviene. Y el mismo versículo dice: y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, va a llegar, o yo sé que a lo mejor lo has experimentado, llega un momento en que no sabes, nos sentimos torpes, no sabemos cómo podernos acercar a Dios, pero vamos en una actitud de humildad y le decimos: Espíritu Santo, tú habla por mí. Y empiezan a llegar las ideas, y empiezan a llegar los pensamientos, y empiezan a llegar las palabras, y Él es el que nos ayuda a poder conectar con Dios a través de la oración, que no es otra cosa, sin poner mayores definiciones místicas, no es otra cosa más que platicar con Dios de manera sencilla. Te lo puedo poner como un ejemplo: es como si estuvieras platicando con alguna persona a la cual tú conoces, a la cual tú tienes ahí cerca de ti, pero bueno, obviamente la persona la ves, ¿no? Dios es espíritu y nosotros nos acercamos a Dios en una actitud de fe.
Un punto más importante es el hambre, tener hambre de Dios. La Escritura dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuando hablamos de hambre de Dios, es esa necesidad que surge en el corazón cuando tú comienzas a conocer a Dios. En tu corazón empieza a surgir una necesidad, como si tuvieras mucha sed, como si tuvieras una carencia de algo, y ese algo solamente puede ser satisfecho cuando tú comienzas a establecer una comunicación con Dios directa. Así que cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ellos realmente estaban demostrando sinceramente que tenían hambre de Dios, porque observaron que Jesús oraba de una manera extraordinaria, les llamó la atención, o observaron que Juan oraba y así les enseñaba a sus discípulos, pero cuando vieron a Jesús ellos dijeron, no, tenemos que aprender a orar como Él ora. Y eso en lo particular a mí me indica y me enseña que si le hicieron esa solicitud a Jesús es porque realmente eran hombres hambrientos de Dios. Ellos querían tener una comunión más estrecha con Dios. Ellos querían saber, querían aprender a comunicarse con Dios, porque la vida de oración de Jesús nos reta porque es una vida de oración efectiva. Si se dan cuenta, Jesús pasaba mucho tiempo orando en la soledad y a Él le bastaba solamente en lo que tarda decir una palabra para solucionar un problema. Nosotros a veces estamos al revés, pasamos mucho tiempo orando o tratando de resolver el problema, pero pasamos muy poco tiempo orando. Entonces tenemos que, es al revés volteado, dicen por ahí, o sea, debemos de pasar más tiempo orando y te vas a dar cuenta que la solución de la problemática puede ser más rápida. Y no al revés, a veces pasamos más tiempo tratando de solucionar la problemática y muy poco tiempo orando. Entonces tenemos que poner en orden ahí las prioridades. Entonces cuando hablamos de hambre de Dios, es esa necesidad que tú comienzas a desarrollar en tu corazón por querer conocerlo más. Por lo tanto, tener hambre de Dios no es lo mismo que tener hambre por algo de Dios. No sé si me explico en la idea, pero hay quienes se acercan a Dios más por lo que les puede dar que por lo que Él es. Y así no trabaja la oración. Nos tenemos que acercar a Dios por quién es Él, no por lo que nos puede dar. Esas son las añadiduras. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadido. Por lo tanto, primero buscamos a Dios y después vienen las añadiduras. Incluso cuando lo hacemos de la manera correcta, las añadiduras vienen solas, no tienen ni siquiera que perseguirlas, porque Dios, como un Padre responsable, Él sabe ya de lo que tenemos necesidad, por lo tanto, Él se encarga de suplir. Por lo tanto, amados, mira, todos los grandes hombres y mujeres de Dios demostraron hambre por Dios. Por ejemplo, David en el Salmo 63, versículo 1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Cuando tú lees una expresión de esta naturaleza, oye, hace mucho sentido a nuestro corazón, porque ¿quién de nosotros no se ha levantado 2, 3 de la mañana, verdad? Y se te va el sueño y pues ¿ahora qué voy a hacer? Voy a buscar dormirme otra vez. Y a algunos de nos va el sueño, pues es un buen momento para poder pedirle a Dios, para poder platicar con Dios, para poder tener una buena comunicación con Él. Y si no es por necesidades personales, pues toma el desafío de orar por las necesidades de otros. A lo mejor las conoces, a lo mejor no las conoces. Si no hay una necesidad específica que te llegue a tu corazón o a tu mente de alguna persona que tú conozcas, bueno, pues entonces puedes pedir por la paz mundial. En fin, hay tantas cosas por las cuales hablarle a Dios. Dios está listo para escucharnos. También en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro, literalmente inspirado por el Espíritu Santo, dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y eso es tener hambre de Dios. Isaías 55, versículo 1, a todos los sedientos, vengan a las aguas. Quien está sediento de Dios busca en todo tiempo poder estar alimentándose. Y después de hablar precisamente de lo que es tener hambre de Dios, pues eso nos lleva a otro concepto. Concepto número 2, la intimidad con Dios. Y la razón fundamental por la cual oramos en realidad es buscamos tener intimidad con Dios. ¿Para qué? Para conocerlo a Él, para conocer sus principios, para descubrir sus secretos profundos. Por lo tanto, el deseo de Dios siempre ha sido tener comunión íntima con el pueblo, con sus hijos.
desde el principio de la creación vemos en el Génesis, la palabra nos enseña que Dios se paseaba en el huerto del Edén y que hablaba con Adán, pero bueno, usted conoce la historia, Adán pecó y en ese momento se rompió, el resultado del pecado fue el romper con la comunión. Y por eso es que ahora, a través de la oración, buscamos no solamente las bases del arrepentimiento, sino también el volver a reconciliarnos con nuestra relación con Dios. Por eso es que después de la caída del hombre, después del pecado, el hombre no puede comunicarse con Dios. Su espíritu literalmente está en tinieblas y por esa razón Dios nos provee la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que mediante el sacrificio de Cristo se restaura la comunión con el Padre y nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón sensible. Y de esta forma, con un corazón sensible podemos entender el siguiente concepto, que es el concepto de comunión. Entonces, la palabra comunión en el griego es la palabra koinonía y su significado es muy sencillo: tener en común, compañerismo, participación, amistad, comunicación o diálogo. Por lo tanto, si tomamos todas estas frases desde esa base de la palabra koinonía, la comunión no es otra cosa más que tener comunicación, compañerismo, plática con Dios. Es decir, desarrollar una relación estrecha y tener ese deseo constante para poder seguir abonando a esa relación, y esto es prácticamente de todos los días. Ya les hemos hablado mucho de cómo es que nosotros podemos hablarle a Dios, pero bueno, ¿con quiénes Dios desea tener comunión? Bueno, el Salmo 25:14 es un salmo que en lo particular, desde que yo lo leí, igual me voló la cabeza. Porque la Escritura dice que la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos les hará conocer su paz. Y el temor a Dios es ese respeto, es acercarse a Él de manera respetuosa, como nuestro Padre, sí, pero sobre todo enfatizando ese temor reverente. Se usa esta palabra con relación a una persona de alto rango. Cuando nosotros vamos a acercar con personas de alto nivel, pues por lo regular manifestamos respeto. Bueno, en el caso de Dios, y basados en el versículo que acabamos de hablar, es específicamente eso: acercarnos a Él con respeto. Y esta es la actitud con la que una persona reconoce el poder y la gloria y la magnificencia de ese Dios poderoso al cual nosotros nos acercamos. Por lo tanto, este principio es importante, de acercarnos con Él con temor. Ahora, si hablamos de cosas que no son tan agradables en el sentido de la oración, la Escritura dice que hay algunas cosas que a Dios no le agradan. Por esto es importante acercarnos con Él con un corazón limpio. Dice la Escritura que hay 6 cosas que no le gustan a Dios, y la séptima prácticamente sus ojos no la pueden ver. Acciones que desagradan a Dios en Proverbios 6 del 16 al 19 son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal y el testigo falso que habla mentiras. Pero la 7 es el que siembra discordia entre sus hermanos. Este tipo de acciones por lo regular le desagradan a Dios y pueden ser un obstáculo muy fuerte en la vida de una persona para poder tener comunión íntima con Dios, y sobre todo no manifiesta respeto al Dios Todopoderoso al cual nos estamos acercando. Bueno, pues por mi parte este día es todo. Vamos a seguir abordando el tema porque luego hay mucho que decir acerca del tema de la oración. Queremos terminar con ello y animarles a que nos apoyen escuchando este podcast, ¿no? Si tuvieran alguna aportación o alguna duda, bueno, estamos abiertos a que nos puedan mandar algún mensajito en base a ello, y seguir aprendiendo juntos, porque todos, al menos eso es lo que yo creo, todos queremos tener estrechar más nuestros lazos de intimidad con Dios en todo tiempo. Quiero darles las gracias por su tiempo. Les invitamos a nuestras reuniones al Centro Internacional Monte de Sion los días domingos a las 11 de la mañana en la sede Atenco, y el viernes tenemos nuestra reunión de oración, por cierto, a las 7 de la noche aquí en la sede Catepec. Nos encontramos aquí en sede Catepec, en avenida Alberto Castillo Peraza, manzana 2, lote 7, en Colonia La Laguna,
frente al fraccionamiento Jardines de Morelos o atrás de la barda de las Américas. Y bueno, queremos también agradecer a Dios por este tiempo que es especial. Y anímese, si usted tiene verdaderamente una necesidad de aprender a orar, vamos aprendiendo juntos. Hay muchas cosas por qué descubrir, y sobre todo porque sabemos con toda certeza que Dios nos escucha. Bueno, pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, y gracias por darnos la oportunidad de seguir abordando este tema tan importante. Se ha hablado mucho de él, pero aún hay más tinta sobre el papel que se necesita poner para seguir estableciendo los principios de la oración, lo que tú nos has enseñado a través de esto. Bendecimos a todos nuestros hermanos aquí en México y en otras partes del mundo que nos están escuchando, que agradecemos que esté llegando este podcast, este mensaje a muchas partes del mundo. Gracias, oramos por la paz mundial y gracias por tu amor y tu misericordia, que tu mensaje siga fluyendo a todas las naciones, porque escrito está: y será predicado este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, y después vendrá el fin. Bendiciones, un abrazo para todos.